con el gobierno de Bukele hay un retroceso tremendo, inclusive hasta en negar la historia, en negar lo que ocurrió en este país, negar los 12 años de guerra, negar esa ofensiva. Y hoy que lo estaba viendo, pues obviamente me recordó todos los momentos que viví durante eso, sobre todo las 2 semanas de ofensiva, hasta la Sí, muerte de los jesuitas. Y yo te quiero ser honesto, Franklin y Roberto y amigos y amigas que me escuchan. Yo en ese momento trabajaba en dos directrices. La primera obviamente es la periodística y por eso es que me has invitado en esta sí, ocasión al programa, pero también trabajaba en función de la propaganda a favor del FMLN. Eh, y en ese sentido, pues trabajé en esos dos escenarios y los dos me dieron mucha satisfacción. La primera, por supuesto, porque como periodista fui de los periodistas privilegiados. Bueno, casi todo el mundo sabía el día de y la hora que iba a ujú, comenzar la ofensiva. Yo inclusive, por ejemplo, en el diario, ya era director de Diario Colatino, eh, concentré mi gente, periodistas, los de la máquina, los de la rotativa, los tuve allí prácticamente concentrados 5 días antes de la ofensiva hasta que hubo cansancio pues tuvo la gente que ir a sus casas. Eh, ¿Por qué? Porque sabíamos, el diario Colatino, yo trabajaba también en la Sonora, recuerdo que la primera acción que se realizó fue un ataque a la Guardia Nacional en la mañana de ese sábado 11. Y algunos creyeron que allí comenzaba la ofensiva, pero no era una acción distractora, fuerte por supuesto, porque creo que usaron hasta tepescuintles. El tepescuintle era una especie de bomba que se lanzaba mecánicamente y, eh, y que no recuerdo cuánto era el poder de explosivo que llevaba, pero causó mucho ruido. sí, Recuerdo como ese día era sábado, 2 días antes, por cierto, de la ofensiva, yo me reuní con Roxana Lemus. Quiero contarte que un mes y medio antes o 2 meses y medio antes, yo estuve en una reunión en Nicaragua con Roxana Lemus, los dos como periodistas, y de parte del FMLN estaba Joaquín Villalobos, el máximo dirigente del ERP, y Roberto Roca, que era el máximo dirigente del PRTC. Y los cuatro, allí con ellos se creó, fue una idea obviamente de la Comandancia General, representada por estos dos personajes que te comento, y se creó el colectivo de medios de propaganda armada. ¿Y quiénes conformábamos ese colectivo de medios de propaganda armada? En primer lugar, el Diario Latino, por supuesto, porque era el que mayor control teníamos, la cadena Sonora, donde yo también trabajaba y tenía algún tipo de control, y Roxana Lemos a través, bueno, el Canal 6 a través de Roxana Lemos. Se sí, involucró también ahí a Epimenio. Epimenio era un periodista independiente, un periodista que trabajaba para cualquier cadena, vendía su material y él estaba también en ese grupo. Y había una periodista también de CNN que posteriormente se casó con un comandante del Frente Sandinista, creo que con uno de apellido Cuadra, ya no recuerdo muy bien. Lo que quiero decirte es que este colectivo tenía esa misión justamente de informar lo más que se pudiera de ese proceso de guerra que venía, de la ofensiva. La ofensiva, por cierto, primero llevaba el nombre de Febe Elizabeth Velázquez y luego se le cambió a ofensiva hasta el tope y punto. Eh, ujú, Decía, y con Roxana en esa reunión que tuvimos 2 días antes del sábado, allí me comentó que estaba confirmado que iba a ser el sábado a las 8 de la noche. Así de que yo tenía un turno en la Sonora de 5 de la mañana a las 10 de la mañana, pero ese día pedí permiso para ausentarme para luego reponer las 2 horas en la noche. Y así es como llegué en horas de la tarde a la Sonora nuevamente para completar mis 2 horas laborales. 2 horas laborales que se convirtieron en trabajo hasta las 12 de la noche. Les cuento que yo decidí, claro, al final con el apoyo de los dueños de la radio, sobre todo de Roberto Castañeda, que era uno de los 5 dueños, pero era el encargado de la parte periodística. Yo desobedecí la cadena nacional de radio y televisión que el ejército impuso y que la señal venía desde la radio Cucatlán, que era la radio de los militares. ujú, Aguantamos hasta las 12.
Claro, ¿por qué lo hicimos? ¿O por qué lo hice? Lo hice en la idea, primero, porque yo tenía ese compromiso de poner al servicio del proceso la radio, la cadena sonora, por lo menos en ese momento que iba a estar yo al frente, y porque obviamente había necesidad que la gente supiera qué estaba pasando en el país. Recuerdo que de Nicaragua estaban constantemente, me llamaban, no recuerdo el nombre del compañero del ERP que estaba relacionado con los medios, era un arquitecto que me estaba llamando continuamente para que le informara cómo iba el proceso. Así es que lo que yo decidí es que dejé el teléfono, porque antes no se transmitía como vos estás transmitiendo hoy, pero No había celulares. no había celular y entonces dejé el teléfono abierto, directo, conectado a Nicaragua. Y nosotros desde la radio, de la cabina, pedíamos a los salvadoreños desde cualquier parte del mundo que nos llamaran y nos dijeran dónde había combate. Y así lo hicimos. Creo yo que fue un episodio interesante en la historia como periodista, pero ya a las 12 de la noche yo tenía la idea, porque así se había planteado en las reuniones previas que habíamos tenido en Nicaragua, que esta ofensiva, obviamente, las fuerzas iban a penetrar y que tipo 11 de la mañana, perdón, de la noche, ya las fuerzas que iban a entrar por mexicanos, Tucatancingo y todo, vía Facundo Guardado ahí en la entrevista que pasaste, vía Facundo Guardado, la idea que ya iban a estar ahí cerca de la embajada de los Estados Unidos y entonces ya íbamos a considerar a la radio sonora como también territorio libre o en territorio libre. Y por eso es que resistí. Pero a las 12 de la noche, pues obviamente eso no ocurría. El ejército había logrado detener el avance de la guerrilla y bueno, tras amenazas serias, pues obviamente tuvimos que encadernarnos a partir de las 12 de la noche y en ese momento me fui a esconder porque hubo amenazas de todo tipo en aquel momento. Lo mismo hacíamos en el periódico y bueno, yo tenía la gente también concentrada en el diario y bueno, estábamos en la cobertura total y con el apoyo de estos medios, pues teníamos información bastante precisa y bastante privilegiada para informar de lo que estaba ocurriendo. No sé, eso Chico, te quizás quiero en preguntar. primer momento. No, no, excelente. Mira, nos has revelado cosas que no sabíamos, chico. Sí. Pero No, bueno, te quiero, como, no, pero mira qué interesante. Pero te quiero preguntar esto, mira, porque hay algo que yo resiento un montón. Y no sé si la mayoría, ahí esquivan ustedes y probablemente hoy voy a compartir un poco mi punto de vista. A mí me parece que la gente subestima lo que provocó el conflicto armado, que provocó esa confrontación, esa situación tan dura que enfrentó el país. Subestima lo que causó eso, lo que llevó a ese nivel de enfrentamiento y probablemente se ha deformado esa historia. La gente cree que el conflicto armado fue un efecto de una situación creada para que unos salieran beneficiados en función de otros. Pero es que esa es la no narrativa conoce. que están vendiendo. Ajá, por eso digo, y por eso yo lo resiento, porque un país que sufre tanto, que tanta gente que perdió la vida, que tanta pérdida de patrimonio, de oportunidades, pero que no fue producto de que a dos se sentaran y dijeron aprovechémonos de un país para sacar aquí una ventaja, sino que fueron una serie de condiciones y causas que llevaron a ese nivel de reacción a todo un país, no a un grupo. Te quiero ver si nos hace una reflexión en este sentido. ¿Qué provocó el conflicto armado, chico? ¿Qué fue lo que desató a que llegara al nivel de agarrar las armas? Porque la gente tiene tolerancia y ahora vemos algunas cosas, pero en este caso, ¿qué provocó? Ahí se habla de la muerte de los jesuitas. Sabemos de una serie de situaciones que llevaron a perder la vida a religiosos, a Monseñor Romero, a comunidades completas, donde iban niños, mujeres. ¿Qué fue lo que fue provocando esa condición, chicos? Para que la gente nuestra, para que nuestra comunidad también refresque eso y lo que no lo han escuchado, lo escuchen. Fíjate que cuando comencé te decía que yo miraba este 11 y con nostalgia, por supuesto, por lo que vivimos en esos momentos, y te decía también por preocupación. ¿Por qué? Porque las causas que llevaron a conformar la guerrilla, las causas que llevaron a crear ese ejército y esa guerra civil, se están volviendo a construir en este país. A Bukele, por ejemplo, está manejando una narrativa
que los acuerdos de paz fueron una farsa, que la guerra misma fue una farsa, y eso obviamente desnaturalizar la historia es desconocer los hechos que provocaron esa guerra. Problemas de injusticia, problemas serios económicos en el país, las violaciones de los derechos humanos. Mira, en todo el periodo de la década de los 70 y 80, este país se distinguió por la persecución política, esa que tenemos hoy. Hoy es más selectiva, por supuesto, pero en aquel momento era generalizada. Pero poco a poco la generalización se va desarrollando. Hoy hablabas, por ejemplo, de la profesora Idalia Zúñiga. Esa mujer es víctima de la represión de nuevo tipo y con Bukele. ¿Por qué? Porque a esta profesora la echan de la escuela como profesora por haber participado en una marcha un día sábado, que es día de descanso para los docentes. Y por lo tanto tenía derecho a estar en cualquier lugar que ella quisiera el sábado y domingo. Sin embargo, la castigan para demostrar, esa es una acción de prepotencia para demostrar el gobierno que no va a tolerar cualquier signo de protesta de la ciudadanía, cualquier signo de protesta del empleado público. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque así se van escalando esas modalidades de violaciones a los derechos humanos. Y hay otros casos siempre selectivos que también son preocupantes. Este día, por ejemplo, quienes deberían estar siendo entrevistados para conmemorar y recordar esas fechas, el porqué, el motivo de esa ofensiva, debería ser Salvador Guerra, el comandante Salvador Guerra, Atilio Montalvo, eso que Bukele tiene preso con una farsa. Pepe, el Santos Melara, también un combatiente de la guerrilla que participó en esa ofensiva, y otros, inclusive los militares que están presos, los que eran dirigentes de la alianza El Salvador en Paz, que están presos, son presos políticos, y esos lucharon, fueron a esa ofensiva, estuvieron 12 años de guerra en los frentes de guerra, justamente para cambiar el país, un país que velara por los derechos humanos, un país que respetara la institucionalidad democrática que en las dictaduras militares no se respetó, pero hoy Bukele lo está haciendo. Hoy quien respeta la institucionalidad democrática del país es Bukele, violando la Constitución, concentrando todo el poder a partir de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, y hoy tiene el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, para mí es muy preocupante, y es bueno que en el marco de la memoria histórica, creo yo que ese debe ser un esfuerzo del periodismo serio, es que debemos contarle a la gente qué es lo que ha pasado en este país, qué se logró y quién se logró durante la guerra. Porque es verdad, mira, cuando yo te digo nostalgia, yo estoy convencido que muchos de los que esperábamos la ofensiva del 89 creíamos que iba a haber un triunfo parecido al de Nicaragua. Ya habíamos tenido la experiencia del 10 de enero de 1980, que igual fue 81, a ver, corríjanme, 1981, 10 de enero de 1981. Por cierto, en esa ocasión me iba a tocar como combatiente, porque, hago un paréntesis, yo, a pesar de que en el 79 me había acercado al PRTC, tuve un problema de descoordinación, pero mis últimos 2 meses de 1980, mi instrucción, mi capacitación militar con un palo, por cierto, nos ofrecieron preparación militar con fusiles aquí por Asino, en el lago de Ilopango, y cuando llegamos los días que estuvimos ahí en Charralado, decíamos nosotros, nos tocó formación, nos tocó todo el adiestramiento militar con palos, cada quien con palos. Solo el instructor tenía un fusil M16, no un G3 era, un G3 que lo armaba y lo desarmaba, y nosotros solo mirábamos, no nos quedó chance de ni siquiera pulsar qué tanto pesaba la tontera esa. Pero lo que te quiero decir es que nos convocaron para el 5 de enero de 1980. A mí me tocó ir, el contacto era en Apopa, y que de ahí nos iban a llevar al Cerro Guazapa. Pasó media hora y el contacto nunca llegó. Por eso es que no participé en esa ofensiva de 1980. Capturaron a casi todo el equipo, y algunos los mataron, y yo me salvé de milagro también en esa ocasión. Así es que hay muchos que hemos sobrevivido y que nos metimos a este asunto convencidos de que de otra forma no podía cambiarse el país. Y igual llegamos al 89 en ofensiva, estábamos convencidos, nos habían ofrecido que los misiles iban a hacer la diferencia
a la ofensiva del 80, los misiles en el 89 tampoco aparecieron hasta en el 81, y bueno, pero se logró algo, se logró al final que forzar al ejército perdón, al gobierno para entrarle de verdad a un proceso serio de negociación que terminó con el acuerdo de paz. No valorar eso, Franklin, Roberto y amigos y amigas que nos escuchan, no valorar eso es obviamente ignorar el peso que tiene la historia y la necesidad de que la gente traiga a cuenta en estos momentos esas situaciones justamente para que el país no vaya a caer en situaciones tan difíciles como en aquella época. Los que nos metimos a este proceso en finales de los 70, otros desde el 70, y otros como los del Partido Comunista que desde los 60 y de toda la vida estuvieron en ese proceso de clandestinidad, semiclandestinidad, pues obviamente no hay que deseárselo a nadie, es que es complejo. Nos metimos a este asunto y sabíamos que íbamos a morir, sabíamos que nos podían meter presos, sabíamos que nos podía pasar cualquier cosa. Y todo eso esfuerzo, incluido, y aquí vuelvo a recordar a Chamba Guerra, a Santos Melara y todos los presos políticos, incluso el Ramírez Landaverde, vean que también fue combatiente Ramírez Landaverde, si mal no recuerdo, estaba al cargo de los comandos urbanos de las FPL. Y esta gente luchó para construir un país mejor, para construir una policía nacional civil respetuosa de los derechos humanos, una policía civil comunitaria, una policía nacional civil que no tuviera nada que ver con la extinta Guardia Nacional, extinta Policía de Hacienda, extinta Policía de Aduanas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en la PNC? Pues en el marco del régimen de excepción, más la directriz que le dieron que cada policía era un juez de la calle, se han convertido en violadores de los derechos humanos. Están violentando los derechos humanos. Entonces este país va en una situación complicada y que debe preocuparnos a todos los salvadoreños. Creo yo que todavía estamos a tiempo para ponerle un paro a esto. Todavía, pero eso depende obviamente de una reflexión, de un trabajo organizativo, de un trabajo orientador hacia la sociedad salvadoreña para que comprenda la magnitud del peligro que representa este gobierno de Nayib Bukele, un gobierno inconstitucional, un gobierno que hoy violenta los derechos humanos de los salvadoreños, que hoy persigue, fíjate, cómo está calando toda esta acción violadora de Bukele en la sociedad salvadoreña, en el miedo. Antes el miedo era encontrarte con un guardia nacional. Antes el miedo era encontrarte con un policía de Hacienda. Hoy el miedo no necesitas ver al soldado en el bus, no necesitas ver al soldado en tu colonia, no necesitas ver al policía nacional. Ese miedo está permanente. La gente tiene miedo a hablar. Si no, fijémonos en el estudio que hizo Cristosal. Ese estudio es importante analizarlo. Ese estudio es importante porque si las organizaciones que velan por los derechos humanos, más del 80% tienen miedo a expresar su situación, traslademos eso a El Salvador. Traslademos eso al salvadoreño común. Significa también que el 80% de salvadoreños tiene miedo de decir lo que piensa de este gobierno, tiene miedo de decir lo que piensa de cómo vive el país. Y eso es grave, Franklin, porque no necesitas el garrote, no necesitas al policía, al soldado con el fusil para tener ese miedo. Y además que ese miedo te evite cualquier tipo de acción ciudadana en la calle o en el trabajo. Roberto. Sí, una de las preguntas que me surge de lo que tú comentabas, chico, es ¿qué ha pasado de diferente entre lo que se vivió para esta ofensiva final de lo que está sucediendo ahorita en El Salvador? Ya lo mencionabas tú, el irrespeto a los derechos humanos, el irrespeto a la historia de El Salvador, que básicamente te la están transformando, o sea, te la están cambiando, o sea, no, este gobierno realmente no tiene ningún respeto por la memoria histórica. Y esta persecución política que recién inicia, yo le digo recién inicia porque creo que va iniciando esto y se va a hacer peor, creo que vamos a peor.
cada vez vemos más amenazas directamente, policías, militares tomándose atribuciones que no les competen, amenazando directamente. Vimos el caso de la enfermera esta semana, ya, que está en peligro la enfermera porque la están amenazando. Pero, ¿cómo ves vos? ¿Crees que vamos a lo mismo ahorita de los años 80 que vivieron ustedes? ¿O está siendo más acelerado este proceso? ¿O lo ves un poco más lento de lo que está pasando, chico? Yo he dicho antes que es una persecución selectiva. Obviamente las violaciones de los derechos humanos es general. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta, ¿eh? Porque la gente se va... El hecho mismo, por ejemplo, que he mencionado antes, el miedo. Ese miedo es una violación al derecho, a los derechos humanos. Eso es una violación porque nos están obstaculizando de la libertad de expresión. Nos están impidiendo la libertad de expresión. Y entonces digo yo que eso se va a ir escalando. Bukele tiene ya dos instrumentos. Por eso mencioné lo de la Policía Nacional Civil, que toda su filosofía con la que nació con el acuerdo de paz la han echado al cesto de la basura. El soldado, no digamos, el soldado su naturaleza es disparar. El soldado por naturaleza es represión. Por eso justamente es que en el acuerdo de paz se reduce y además se le quita la potestad de la seguridad al ejército en el acuerdo de paz, y así está también plasmado en la Constitución, producto de la reforma que hubo tras el acuerdo de paz, es que el ejército se iba a dedicar nada más a defender la soberanía nacional, no meterlo en temas de seguridad pública de forma permanente, salvo excepciones. Y ahí está plasmado en la Constitución. Pero tenemos un régimen de excepción con 2 años donde el principal baluarte es el ejército. Entonces al ejército se le ha vuelto a dar la potestad de la seguridad pública, pero además ha incrementado. Con el acuerdo de paz, de 60,000 hombres armas que había, se dejaron a 10,000. ¿Y qué tenemos hoy? Hoy tenemos 20,000 hombres armas y Bukele ha prometido que va a llegar a 40,000. ¿Por qué? Bueno, porque es el instrumento de represión de Bukele. Cuando el miedo, oíme esto, Roberto, Franklin, amigos y amigas, cuando el miedo se rompa y la gente decida a salir a la calle, ya lo están haciendo. Por eso hay que aplaudir estas organizaciones que movilizan a la ciudadanía en las calles, como la Marcha Blanca del 19 y la marcha que vamos a tener el 23. Y hay que invitar a la ciudadanía que vaya. La ciudadanía debe romper ese miedo. Hasta hoy, Bukele digamos que está gobernando este país bajo ese miedo y sobre ese miedo sabe que mucha gente no sale o no sale a hablar. Porque, ojo, yo no sé si ustedes han tenido problemas, pero nosotros el año pasado había mucha gente que se negaba a dar declaraciones por miedo. Y en algunos canales serios también la gente no llegaba por miedo, pero hoy poco a poco se están abriendo esos espacios. Es decir, la gente va a romper el miedo. Pero ¿qué va a pasar cuando se rompe el miedo? Entonces ahí va a utilizar Bukele el ejército más y va a utilizar también más a la policía para incrementar la represión. Y eso es lo peligroso. Por eso, y ojalá que este pueblo se movilice y en la estrategia de movilización y organización pueda lograr cambios. Pero esos cambios solo es con organización, con unidad y movimiento de calle.